Bienvenido a B-Talks, de B Combinator. Entrevistas, discusiones y mucho más desde el Distrito de la Innovación de Barcelona para el mundo. Vale, para todo el mundo tampoco, pero para ti, para mí y para la comunidad de emprendedores de Barcelona. Bienvenido. Muy bien. Bueno, pues ¿os ha gustado la presentación? Sí. Muy bien. Bueno, para los que no me conozcan, yo soy Jordi Martín, soy socio fundador de B Combinator. Tuve la suerte de participar en el proyecto de Housefly en sus inicios. Además, sigo siendo socio. Entonces, bueno, vamos a empezar con la tertulia. En primer lugar, me gustaría que breve pitch de 1 minuto de cada uno para que, además de la combinación del vídeo, podamos conocer un poco más en profundidad qué hace cada uno de vuestros proyectos. Jerón, si no te importa, empezar. Buenas tardes. Sí, Zasume es una empresa bastante joven, lo creamos en 2021 y lo que estamos haciendo nos gustó el sector del alquiler tradicional, el alquiler media larga distancia y hemos desarrollado una plataforma que ayuda a pequeño y mediano propietario, que es el 90-95% del mercado, a agilizar toda esta transacción, ¿vale? Nos enfocamos mucho en la parte de garantizar todos los pagos. Ahí operamos durante, antes y después del contrato de arrendamiento. Así de simple. Housefly es, como bien veíamos en el vídeo, un bazar, ¿no? Me ha gustado esto. Es la empresa multiservicio que damos solución a todos los problemas que hay relacionados con la vivienda, desde comprar una casa, financiarla, alquilarla, luego hacer la mudanza, la reforma. Luego también ayudamos a pequeños inversores a hacer su cartera de pisos y bueno, y también hacemos compra, reforma y venta de pisos, ¿vale? Todo esto lo hacemos con una base de tecnología, ¿vale? Y creemos que es una ventaja competitiva, que al dar estas soluciones pues damos una solución más completa y reducimos pues el coste de adquisición de cliente, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues Casavo es una compañía italiana que nació en el 2017 y lanza en España en el 2020 en el momento COVID. Es una compañía que lo que busca es cambiar la forma en la que la gente compra y vende viviendas. Nace principalmente con un modelo que muchos conocéis, se llama el iBuyer, modelo de Open Door, que es comprar, reformar y vender viviendas, y para eso levanta mucha deuda. Entonces, hay una componente inmobiliaria muy grande, pero sobre todo hay una componente tecnológica para agilizar y automatizar todos esos procesos de comprar, reformar y vender a escala. Ese fue la primera, digamos, el caballo de Troya dentro del mundo del sector inmobiliario y dentro del mundo de la vivienda, y a través de esa actividad ha conseguido montar un marketplace en la que pone en contacto directo a esa gente que está vendiendo y los compradores que están interesados en otros pisos de Casavo. De tal forma que agilizamos y simplificamos mucho todo el proceso de compra-venta, ofreciéndole a un vendedor que le compramos en 7 días, si hace falta, y a un comprador que le encontramos la casa que no está disponible en el mercado porque tan pronto la recibimos nosotros se la ofrecemos. Paco, empezasteis con iBuyer y un poco, como comentábamos antes, también habéis empezado a ofrecer otros servicios, ¿verdad? Sí. A ver, aquí se habla de cómo escalar una startup en PropTech, ¿no? Con lo cual, pues, para nosotros la clave era tener suficiente cuota de mercado y generar un volumen de negocio relevante en lo que es la compra y la venta para después poder entrar en la reforma y tener esa economía de escala y poder decir que básicamente industrializamos el proceso de la reforma, ¿no? Reduciendo mucho los costes, de alguna forma, está mal dicho, pero convirtiendo la reforma en un proceso más de IKEA y no tanto donde hay un arquitecto y un constructor a medida para cada vivienda, sino simplificando eso mucho y al final ofreciendo un producto que no estaba ahí, que no estaba en el mercado, que es el producto de vivienda reformada en barrios donde pues había muchos pisos antiguos. Entonces, ahí la clave de escalar era crecer mucho con financiación externa. Levantamos muchísimo dinero, tanto en equity como en deuda, para poder generar ese flywheel, ese efecto de economía de escala, como he dicho antes, ¿no?
ha cambiado el sector muchísimo, ¿no? No sé si me estoy metiendo ya en más materia, pero... me estás haciendo algunas preguntas. Ah, bueno, pues igual me estoy colando. Entonces... Vale. Entonces, claro, ahora, igual lo vamos a hablar un poquito más tarde, pero el acceso de capital hace que ese negocio sea mucho más complicado, sobre todo el coste de financiación que sea mucho más complicado, ¿no? Con lo cual, lo voy a dejar para después, porque la forma de escalar ahora es diferente de como era hace 6 años. De hecho, hay un punto que antes lo comentábamos, ¿no? Que Casabó y Housefly han hecho como recorridos asimétricos, ¿no? O sea, empezasteis uno empezasteis con servicios y compraventa y habéis acabado en eBuyer. Casabó un poco es al revés, no ha nacido con eBuyer, pero empieza a irse hacia los servicios, ¿no? Y un poco la clave es que el cliente es el propietario en la mayoría de los casos y tenéis un CAC, ¿no? O sea, cuesta adquirir el cliente y de lo que se trata al final es conseguir maximizar el lifetime value de este cliente, entiendo, ¿no? En vuestro caso me imagino que también es el mismo. Sí, bueno, aquí ellos hacen muchas más cosas, hacen también alquiler. Nosotros nos centramos mucho en la transacción inmobiliaria, ¿no? En de verdad facilitar el acceso a la vivienda o la venta de la vivienda. Entonces, los servicios que damos es, uno muy fácil para el vendedor, es compramos tu casa, para el comprador es te facilitamos la vivienda y también está la componente de hipoteca, ¿no? Le facilitamos el acceso a la financiación y aceleramos todo ese proceso. Pero al final nosotros sí que nos centramos mucho en ese nicho en esa actividad concreta de transacción inmobiliaria en la parte residencial. Exacto. Quería preguntaros, en estos 4 o 5 años, un poquito menos de trayectoria, ¿cuál creéis que son los momentos más críticos o los retos que habéis afrontado con más dificultad, con COVID por medio? ¿Y qué es que viene? Yo creo que ese fue duro para todos, el COVID. De hecho, es una anécdota, nosotros antes del COVID hacíamos hipotecas y hacíamos intermediación inmobiliaria, venta, y a raíz del COVID decimos, ostras, es que no tenemos ningún negocio recurrente, ¿no? O sea, cada mes abrimos la persiana, volvemos a hacer transacciones nuevas, entonces empezamos a hacer alquileres. Y la verdad es que fue muy duro, ¿eh? Fue una época en la que pasamos de 100 a 0, estuvimos 2 meses casi no vendiendo ni una vivienda, hicimos un ERTE, es verdad que luego se recuperó muy rápido, estuvimos 3 meses a 0 y luego el cuarto pues ya empezamos a vender, y ahí es donde nació Alquileres. No nos planteamos, tenemos que tener algún negocio que nos ayude pues con estos ciclos, ¿no? de contracción, ¿no? Que a veces hay en el inmobiliario o estas tipo de pandemias. Muy bien. Jeroen, tú naciste ya directamente en alquileres. En alquileres y en COVID. Sí. Bueno, sí, nosotros al final lo que estamos haciendo venía un poco inspirado por lo que antes viste, ¿no? En Airbnb yo he visto cómo el sector de alquiler tradicional se ha digitalizado completamente, cómo ahora nos sentimos cómodos con 2, 3, 4 clics como mucho, pues reservas cualquier casa al otro lado del mundo, transfieres miles de euros y te terminas quedando en una casa de una persona que muchas veces no habla el mismo idioma. Entonces, habiendo visto esto al otro lado del mundo, nos preguntamos por qué en lo residencial, que es en tu propia ciudad, por qué sigue siendo un proceso tan complicado, ¿no? Y ahí pues nos empezamos a mirar que hay tecnología, un mercado hiperfragmentado, nos gustaba el sector porque es un sector que irá creciendo. En España es relativamente pequeño todavía porque somos o sois, en función de mucho de vivir en casa en propiedad, pero cada año 1 o 2% menos, ¿no? Por obligación. Por obligación o por selección. O sea, hay gente que también lo prefiere. Prefiere Vale. no estar atado durante 20, 30 años a una hipoteca y la obligación de vivir ahí, ¿no? Sé que... Pero te lo compro, las dos cosas. Y eso por un lado, sector hiperfragmentado y mal servido. Mal servido me refiero a que las APIs, las agencias tradicionales, pues no les suele gustar el alquiler. Por lo mismo que decían estos señores, ¿no? Yo gano mi vida en la compraventa, mis 2, 3, 4% y gano muy bien por el mismo trabajo, más o menos el mismo trabajo, pues empezar a hacer alquiler donde gano un 10% de esto no me compensa, por lo cual hasta ahora por lo menos he tenido el lujo de no tener que hacerlo hasta que llegó COVID. Entonces el recurrente, etcétera, empieza a ser, pero es una transacción completamente distinta porque no entregas las llaves y te olvidas, sino es una relación más servicial donde tienes una relación más duradera. Que con tecnología se puede resolver bien, ¿no? Es un poco lo que estábamos empezando a hacer nosotros y por lo cual nacimos. Pero es verdad que el primer año, o sea,
mi socio hace la parte tecnológica y tenemos una plataforma súper chula, etcétera, pero cuando empezamos a intentar vender esto al mercado, pues vas a la primera API y no te hacen caso. Y empiezas a hablar con 10 y con 100 y ahí vimos que hay mucha fricción. O sea, que por lo menos en el sur de Europa era muy complicado de monetizar tecnología en ese sector. ¿Por qué? Uno, porque no formábamos parte, no damos una solución a su core competence de la API, en este caso, ¿no? que era la compraventa. No hacíamos compraventa, ¿no? El alquiler, bueno, el alquiler, lo primero, y segundo, la parte tecnológica no está muy valorada. O sea, si miras, hay empresas que hacen lo que estamos haciendo nosotros a nivel puramente tecnológico, como SaaS, y la monetización ahí es uno de los problemas que tienen, ¿no? Porque se paga 1 euro, 2 euros por cada unit que se gestiona y realmente no puedes monetizar. Ahí dimos nosotros, nos hemos pegado una buena hostia, ¿puedo decir esto? Sí, tanto. Y giramos el modelo. O sea, el primer año fue un año muy, muy duro, donde hemos facturado muy poco y teníamos mucha presión de los inversores y de nosotros mismos. Has mencionado a los inversores y justamente era la siguiente pregunta que se va a hacer. Lo que pasa es que me están señalando que vayamos un poco más picados, porque si no nos va a dar el tiempo. Vamos por la segunda pregunta y tengo como 20, o sea que ahora, no os quiero presionar, pero... de hecho, justamente a raíz de los inversores, hasta el momento habíamos tenido como... Los inversores pedían hipercrecimiento, velocidad, más volumen, más cuota de mercado, y ahora tiende un poco como buscamos sostenibilidad, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Cómo creéis que ha cambiado el sector, ¿no? de la inversión de los últimos años a este último año? En el que antes se os exigía crecimiento, velocidad y cuota y ahora os van al profitability, ¿no? O sea, un poco... Exacto. Ha cambiado en todos los sectores. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? No, pues tal y como lo dices. Antes se valoraba crecimiento y ahora pues la verdad es que son mucho más cautos. En PropTech hay muchas dudas de algunos modelos y de hecho hay ejemplos varios de empresas pues, que han caído. Y entonces pues, se genera dudas. Entonces ahora lo más importante son los unit economics y demostrar la rentabilidad. Y creo que que tendremos unos años. Sí, pero es normal también. Yo creo que lo raro era lo que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Que hay hiperliquidez y cualquier empresa con un PowerPoint pues levanta la razón de 3 millones. Yo creo que sí, ahí nos hemos pasado y ahora estamos recogiendo los frutos de los pequeños monstruos que hemos creado nosotros mismos. Pero bueno, nosotros nos hemos conocido en Grupalia y Grupalia no tanto por el tema de liquidez, pero también tuvimos un año de hipercrecimiento, daba igual, o sea, tenías que gastarte 500.000 euros al mes en marketing para ganar cuota de mercado y el segundo año era justo lo contrario, ¿no? Da igual el crecimiento, o sea, todo era bottom line y todo era el cash burn que tenías y tenías que minimizarlo y bueno, sé. Yo creo que son ciclos que volverán a pasar. Dentro de unos años seguramente hay mucha inversión porque el retorno que da un venture capital es mucho mejor que cualquier otro tipo de activo, incluso mejor que el private equity o que el mercado público, ¿no? Por lo cual volverá y se harán ajustes, o sea que es completamente cíclico, creo. Paco, podríamos un poco decidir que este hipercrecimiento y esta presión por crecer y ganar cuota de mercado en contra de la rentabilidad casi viene dado por los inversores, ¿no? Que os lo piden. Ahora os lo piden os piden justamente lo contrario y eso también lleva a despidos, ¿no? A decir, ostras, hace un año contratamos a 100 personas o 250 personas y ahora 6 meses, 9 meses más tarde tenemos que despedir a gran parte, ¿no? ¿Cómo se vive esto? Juntas varias de las preguntas, ¿no? ¿Cuál ha sido el pain point más duro para nosotros? Pues la verdad es que es cierto que la historia de Casabo ha sido preciosa desde un punto de vista de levantar capital y también de levantar deuda para comprar viviendas, ¿no? Con lo cual todo fue como la espuma exponencial hasta el año pasado, que gracias a Dios conseguimos cerrar primero una ronda de deuda de 300 millones con inversores tradicionales del mundo más inmobiliario,
a un coste de financiación relativamente barato, y eso nos permitió levantar la última ronda de equity, que fueron 100 millones. Curiosamente, el plan en el que invirtieron esos inversores era un plan de hipercrecimiento, que eso que requería levantar otros 100 millones en 2 años o menos. Al mes de invertir nos pidieron que cambiáramos el plan radicalmente, ¿no? Entonces, si hay algo que hay que tener es flexibilidad y velocidad a la hora de adaptarte a los cambios externos del mercado, ya sea porque el COVID que se ha comentado antes o porque el coste de la financiación ha subido, el acceso al capital se ha cerrado o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí nosotros hemos tenido la suerte, primero, de contar con liquidez suficiente para tener tiempo para hacer este cambio de negocio, y segundo, encontrar la oportunidad de decir, vamos a hacer un negocio distinto, incluso mejor, ¿no? Te supone también un reto el estar en una situación de presión y de dificultad, y encontrar, pues, y de centrarte también en rentabilidad y de encontrar algo que verdaderamente te va a hacer generar dinero y no solo crecer. Con lo cual creo que eso es importante, porque si no acabas solo creciendo para pagar tu deuda o para pagar a tus inversores, y lo que tienes que hacer es montar un negocio que en el largo plazo sea rentable, ¿no? Justamente en este punto, sería otra pregunta. Parece como que el mercado, los players ya están bastante definidos, ¿no? La siguiente cuestión sería cómo va a ir el mercado en los siguientes años, ¿no? ¿Creéis que puede haber operaciones de fusiones, adquisiciones, build-ups? Es decir, ¿cómo valoráis el mercado en los próximos 3, 4, 5 años? Todos tenéis una caja importante, expectativas de levantar pasta en el futuro también, y entiendo que el mercado es el que es, ¿no? ¿Cómo lo vivís esta parte? Sí. A ver, nosotros desde nuestro punto de vista creemos que ahora es un mal momento para levantar una ronda, por lo que hablamos antes, que ahora pues se mira más las valoraciones, son mucho más cautos. Pero sí que creo que será un momento de muchas fusiones y adquisiciones. O sea, con el dinero que se ha levantado el año pasado y el que aún se levantará durante este año, habrá mucha fusión y adquisición. Y también vinculado con esto, porque mucha empresa pequeña que busca la rentabilidad ya no buscará tanto crecimiento y ya no podrá hacer estas rondas que se hacían antes, pues buscará unirse a un player más grande. Nosotros, bueno, hemos hecho ya 2 operaciones de Money, una hace 4 años y otra en el último año. Para nosotros, crecer orgánicamente era lo que tenía más sentido, ¿no? Replicar nuestro modelo de negocio en otros países, pero después, al final, encuentras al equipo adecuado que tiene el conocimiento del mercado adecuado en otros equipos de PropTech. Entonces, en Francia, por ejemplo, hemos entrado comprando otro negocio que era distinto al nuestro, se llama Proprio, que lo que realmente es una agencia inmobiliaria digital, y eso lo vamos a transformar en nuestro negocio. Y lo que vemos es mucha oportunidad de acquihire o de integrar, adquirir equipos con talento, más que de adquirir negocios que son muy rentables y por el hecho de tener liquidez poder comprar esos negocios, sino de decir, oye, vamos a consolidar el mercado. Tanto internacionalmente hablando como también distintos negocios que tienen sinergias entre sí, y eso es lo que estamos viendo ahora, que también hay muchas oportunidades de negocios que históricamente podían haber levantado rondas de financiación, pero ahora tiene sentido que para que sean rentables se asocien a otro que posiblemente les traiga clientes gratis. Sí, 100% de acuerdo. Yo creo que a nivel tecnológico, lo que decía Jordi, toda la gente que ha levantado, todas las empresas que han levantado dinero en 2020, 2021, pues normalmente planificas con 2 años más o menos, ¿no? de runway para la siguiente ronda. Seguramente han hecho algún ajuste, si por lo menos estaban bien gestionados, algún ajuste para alargar un poquito, pero en los próximos 6 a 12 meses hay muchas empresas que van a tener serios problemas de o no puedo levantar o me tengo que hacer algo. O sea que creo que es un buen momento para una empresa sólida, con unit economics buenos, con un track a EBITDA o ya un EBITDA positivo, que quiere financiar su crecimiento. Estos saldrán reforzados porque hay capital disponible. Los capital calls se han hecho,
y un venture capital Tiene que invertir. gana dinero cuando invierte, no por solamente tenerlo en su balance, ¿no? Por lo cual lo harán el deploy, pero lo harán quizás menos en las fases iniciales y sobre todo con modelos de más riesgo. Irán en los próximos, yo creo que 12, 24 meses, apostarán más por proyectos un poquito más avanzados, un poquito más sólidas. Y para estos será un momento de ir de compras en rebajas y de lo que decías tú, ¿no? De poder, no sé, comprar o equipos, etcétera. Luego hay el tema del go-to-market y poder comprar players tradicionales y consolidar esto, que al final estamos en un sector gigantesco que todavía se está gestionando con Excel y con WhatsApp y o con SMS y con email, ¿no? Y ahí hay mucha consolidación que se hará también, ¿sabes? No solamente entre los players tech, entre nosotros, que al final somos cada uno, somos muy pequeñitos, y el inmenso mercado todavía está como en el otro lado, ¿no? En el lado oscuro. Sí, totalmente. Tiene mucho sentido lo que dices, no solo comprar y concentrarnos entre nosotros, sino ir al sector tradicional, que es enorme y que tiene un potencial de innovación brutal, ¿no? Y ahí es donde se puede aportar mucho valor. Seguimos con el tema de la inversión. Me gustaría también preguntaros cuál es el exit que tenéis en mente, o vosotros a nivel individual y sobre todo también al final estamos en startups que levantan pasta, que su objetivo al final es hacer un super negocio, ser adquiridos, IPO, etc. Personalmente, ¿cuál creéis que es el futuro o cuál sería un exit plausible para cada uno de vuestros proyectos? ¿Ser adquirido por Housefly, por ejemplo? O al revés. Muy buena. Sí, señor. No. Te lo juro que no tengo no tengo un exit plan ahora mismo. O sea, hay empresas con quien tenemos muchas sinergias, ¿no? O sea, si miras cómo está estructurado todo el tema de los clasificados, no solamente en inmobiliaria, pero en coches o en cualquier cosa, están buscando de coger un trozo más grande de la transacción. Porque ahora te venden un clic de un posible inquilino, un posible comprador, pues a 20 céntimos, a 1 euro, lo que sea, mientras que la transacción realmente puede tener un valor de 1.000 o 5.000 euros, ¿no? Y ahí en el próximo mes, 2 meses, pierdes mucho valor, aparte de toda la información que puedes gestionar, etcétera. O sea, hay sinergias con muchos negocios, pero yo no tengo un exit plan ahora mismo. Muy bien. Igual debería pensarlo, ¿no? Bueno. La verdad es que nosotros tampoco. No tenemos un exit plan, pero sí que es verdad que hay que dar salida, ¿no?, a los VCs que entraron hace 4 años, 5 años. Pero bueno, se puede dar salida también pues que compren su participación, un private equity, o me gustaría pensar que Housefly seguirá, ¿no?, y que habrá rotación de accionistas, pero no tenemos una estrategia de exit tampoco definida ahora mismo. Muy bien. No sé si... Sí. Bueno, en el caso de Casavo todavía no es algo distinto, ¿no? Es algo distinto, ya estamos en un tamaño de inversión potente y es difícil. Bueno, pues todavía puede entrar evidentemente a una valoración más grande un único inversor privado que se lleve todo. Pero dentro de una semana haremos público que hemos montado un CFO para hacer el camino a IPO, ¿no?, que es un recorrido que lleva su tiempo y ya lo tenemos. Es una excursión, ¿no? Exacto, es una exclusiva aquí, bueno, para que sepáis que esto puede pasar, ¿no? Sí, bueno, ya veremos. Eso, pero bueno, que simplemente la idea es que de verdad llega un punto en el que tienes que plantearte cuáles son los pasos que tienes que dar para salir a IPO, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, plantearnos a ver si es posible, ¿no? Y construir sobre eso. Y en 2 años llegar a la rentabilidad y plantearnos esto. Entonces, que pueden pasar muchas cosas, seguramente, pero nuestro objetivo también es aprovechar la inercia que tenemos ahora y consolidar y volvernos más grandes. Qué bueno. Juntando pues, empresas que son relevantes del sector, ¿no? Qué bueno, muy bien. Muchas felicidades. Pregunta combinada, porque para ajustarlo en el tiempo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son las claves? No tiene nada que ver una compañía que está en un tramo de valoración de 1 o 10 millones en el inicio, por decirlo de alguna forma, que estás en un tramo de 10, 100 o 10, 200, ¿no? En vuestro caso, yo creo que la valoración ya es bastante superior por todo lo que habéis levantado. ¿Cuáles son los secretos de cada etapa, ¿no? Un poco
de 1 a 10, hay unas claves del negocio de 10 a 200. Las claves son distintas, ¿no? Un poco más scale. ¿Cómo lo valoraréis vosotros? A ver, está claro, pero no es tanto el valor que lo define, yo creo que es más la etapa, ¿no? la etapa, exacto. Y para nosotros ha sido un proceso donde es encontrar primero tu modelo, ¿no? El famoso product market fit, etcétera. Ya lo habéis encontrado vosotros, está claro. Lo estamos encontrando, ¿Sí? lo estamos encontrando, hay que tunear muchas cosas. Y entonces empiezas la siguiente etapa, que yo creo que es más complicado todavía, es el go-to-market, ¿no? De cómo llegas al cliente de forma... no les vale, si tienes venture capital por lo menos dentro, no les vale de decir, oye, dentro de 10 años será un negocio muy bueno. No. O sea, estos 10 años, ¿cómo lo puedes comprimir para que llegas a estos 5.000 units que tienes bajo gestión, estás gestionando los pagos, etcétera, pero en 2 años? ¿Cuál es tu plan? Y por lo menos esto es una etapa muy complicada que puede durar bastante tiempo. Hacer primero lo uno y luego lo otro. Bueno, os dejo contestar las de 10 a 100 y de 100. Yo creo que después de esta etapa, a lo mejor lo que vendría es consolidar, ¿no?, las unit economics. O sea, poner en rentabilidad no solo en margen operativo, sino a nivel EBITDA, para demostrar que tienes un negocio, ¿no?, rentable. Luego, yo creo que para esta fase de 100 a 1000, ¿no?, ya no vale solo con esto, sino que aquí pues sí que hay que expandirse el mercado, que puede ser de dos formas, o más negocios o internacionalizando, ¿no? Que es un poco, nosotros estamos tirando más por más negocios, es verdad que no descartamos internacionalizar el próximo año y Casado, por ejemplo, está internacionalizando, ¿no? Sí. Es verdad que también hay que lanzar más productos para sacar cuanto más valor puedas de la operación, ¿no? En nuestro caso. Por eso la parte de hipotecas y demás. Pero bueno, dicho eso, si tienes un foco muy concreto y te centras en algo y quieres ser el mejor en ello, lo mejor es expandirte en otros países. Entonces, bueno, son estrategias muy distintas, las dos muy válidas, yo creo. Súper. Creo que una cosa que es importante, creo que es muy complicado ser todo para todos. Ya. Es decir, no se puede dar todos los servicios en todos los mercados. Eso no funciona. Entonces, o haces una cosa en varios sitios o haces varias cosas en un sitio. Pero Sí. Y luego hay un punto que habláis a nivel estratégico, de expansión, de diversificación. Luego también hay un reto interno, ¿no?, que es la organización interna, ¿no?, que comentábamos antes, que eso es un drama. Sí, yo creo de 0 a 100, te vienen 200, 300 personas. Exacto, yo creo que es importante tener en esas primeras etapas pues unos co-founders y un equipo directivo bueno, pero en esas siguientes etapas lo más importante es el middle management. O sea, el middle management es, por lo menos en nuestro caso ahora, es clave. Y es la capa que tenemos que cubrir mejor, desarrollarlos, formarlos para poder escalar. Porque si no, si pretendemos hacer cada uno de nosotros pues todo el trabajo y hacer esa función, ¿no?, que hacéis al principio, un poco de todo, pues imposible. Total. Sí. Ya, no sueltes el micro, que era la siguiente pregunta para ti, Jordi. En Housefly precisamente tenéis distintos verticales, ¿no?, alquileres, compraventa, hipotecas. Me gustaría saber cuál es a día de hoy la más rentable para vosotros, la más interesante, y sobre todo, dónde tenéis más, hasta donde puedas explicarnos, evidentemente, y sobre todo en cuáles tenéis más esperanzas en el futuro, ¿no? Es decir, una cosa es la que hoy es la más rentable, la más interesante, pero la que tiene más potencial es esta otra, por ejemplo. Sí, o sea, como relevantes, claro, depende de la clasificación que quieras, ¿eh? Si quieres las que más volumen tienen, pues son hipotecas, intermediación inmobiliaria y el iBuyer, pero es verdad que son muy cíclicas. Y en un ciclo inmobiliario de expansión, pues van muy bien. En un ciclo pues de estabilidad o de contracción, pues requieres otras líneas de negocio. Entonces, para nosotros, alquileres es clave, e incluso pues ahora que estamos con la administración de fincas, también la vemos una opción de futuro. Pero bueno, todas son importantes, no te diría que hay una más que la otra. Y está bastante repartido entre las tres primeras, te diría ahora. Muy bien, súper. Muchísimas gracias, Jordi. La siguiente es para Jerón. Me interesa muchísimo tu etapa en Airbnb, que también al final tiene mucho de PropTech.
Me gustaría saber qué hiciste, cuál era tu función en Airbnb y un poco cómo fue tu experiencia, qué aprendiste y qué cosas que aprendiste en Airbnb luego has aplicado en los proyectos siguientes, ¿no? de tu trayectoria. Sí, yo empecé en Airbnb, bueno, después de Grupalia, me despidieron en Grupalia en 2012. 2012, y empecé liderando España. Bueno, liderando España, o sea, no teníamos presencia en España, o sea, no tenía entidad legal ni nada. ¿Año era? 2012. 2012. Con 250 empleados. Y obviamente la empresa ha crecido mucho, ¿no? Salí en 2020, finales de 2020, una salida IPO, etcétera. Y es una empresa espectacular, con un modelo de negocio espectacular, con unos beneficios de escala, pero también unos global network effects que son, para mí, es uno de los mejores modelos de negocio que yo conozco. Muy complicado de iniciar, muy complicado de intentar replicar. Y que lo ha ejecutado muy bien. Airbnb es una empresa que me ha dado mucho, pero también es una empresa que es súper centralizado. Es decir, yo pasaba, no me acuerdo qué año era, creo que era el 2019, estaba viajando una vez al mes a San Francisco por influenciar la gente, el exec team en San Francisco, de qué es lo que teníamos que hacer en Alemania, si hacíamos una campaña localizada de marketing, si utilizábamos un copy local o no, etcétera, etcétera. Pero tenía un salario muy bueno, una vida muy cómoda, tenía 3 semanas de vacaciones en verano, o sea, tenía todo, pero faltaba impacto. O sea, y es una cosa que me gusta tener, ¿no? Y por eso decidí dejar esta vida cómoda detrás y empezar a cobrar por debajo del salario mínimo y todas estas cosas más bonitas. Esto que dices del impacto es muy interesante porque Airbnb es una startup, pero ya no es una startup, lógicamente. Ya es una corporate, super corporate. Y justamente hablábamos hace unos días de la diferencia de estar en una compañía donde tienes impacto y donde tus acciones ves que tienen resultado inmediato y cuando no lo tienen, ¿no? Y yo creo que es un poco... Sí, yo creo que hay momentos para... O sea, Airbnb al principio sí que era una startup, Total, sí, donde me parece hasta los 300 empleados, todo el mundo fue entrevistado por los fundadores. Sí. Todo el mundo. Pero desde alguien que hace un internship en Customer Service. Todo el mundo. Yo creo que lo han hecho muy bien. Se han invertido mucho en equipo, y equipo al final es crear la cultura, ¿no? Y tenían una cultura, una misión súper fuerte, y aunque tenían una competición, sobre todo en Europa, bastante dura desde Alemania, etcétera, en las fases iniciales, ahora la marca ha desaparecido, pero lo que les ha salvado, lo que era diferencial, era la cultura de la gente que estaba dentro. O sea, es un caso de éxito, y los fundadores ahí lo han ejecutado súper bien. Sí. Y hay una diferencia de los años iniciales, 2011, 2012, 2010, a 10 años más tarde. ¿Se ha notado también ese cambio se ha perdido un poco también esa esencia? Sí, pero yo creo que es imposible mantenerlo. O sea, al principio tienes un equipo... O sea, yo creo que el 80% de la empresa tenía el móvil de Brian Chesky. Ha tenido que cambiar de móvil porque ya no era sostenible, ¿no? Y ha tenido que dejar... O sea, cuando yo salí éramos 10.000 personas. O sea, en 7 años se ficharon a 12, 13.000 personas con las salidas, etcétera. Y al principio sí que tienes mucha cultura, súper descentralizado. Normalmente hay ciclos, ¿no? Cuando entra un CFO, todo centralizado porque queremos control, gastos, etcétera. Cuando entra un COO, el CEO quiere no ejecución, tiene que tener contacto con el cliente, operativa, tiene que fluir las cosas, y ahí han pasado varios ciclos de descentralizar, centralizar. Modelo Amazon, modelo Apple, o sea, hay de todo. Modelo Disney, un poquito de todo. Muy bueno. Oye, pues la siguiente pregunta es para Paco. Una de los motivos por los que estamos aquí en el PropTech es precisamente para mejorar la industria, que es muy tradicional, ¿no? Me gustaría preguntarte qué es el eBuyer en concreto, que un poco nos has explicado, y sobre todo cómo mejora esto el mercado y el valor que yo como propietario, como comprador, puedo percibir y puedo valorar. Sí, bueno, vamos a ver.
Empiezo por lo más básico, ¿no? Todos conocemos a alguien que ha comprado un piso o una pequeña vivienda, la ha reformado y la ha vendido y ha hecho dinero. Todos conocemos a alguien que ha hecho esto. Y nadie conoce a nadie que haya perdido dinero haciéndolo. Los hay, ¿eh? Lo que pasa es que nadie lo cuenta. Pero también es decir, no es fácil hacerlo. Entonces, aquí la cuestión es, esto es una actividad típica de gente como nosotros, que lo podríamos estar haciendo cualquiera de nosotros ahora mismo. Comprar un piso, coger una hipoteca, si tenemos algo de dinerito, pues la gente que tenía bastante ahorrado o recibe una herencia, se pone a hacer este negocio y vive de ello. Siempre es una experiencia amateur. Es una experiencia porque esta gente que hace eso, pues bueno, hará 1, 2 o 3 pisos al año, pero no se dedica a hacer 100 pisos al mes, ¿no? Entonces, nadie había industrializado esto, de alguna forma profesionalizado este sector de comprar, reformar, vender. Y a la hora de hacer mucho volumen, nosotros, ahora que podemos hacer reformas tremendamente automatizadas con 3 tipos de calidades ABC en función del barrio, lo que un particular hace en 5 meses y le cuesta 80.000 euros, nosotros hacemos en 6 semanas por 50.000 euros. ¿Por qué? Pues porque, oye, tenemos todo automatizado y hemos cortado muchos intermediarios. Y nosotros compramos miles de metros cuadrados de suelos, cientos de ventanas y de cocinas, ¿no? Entonces, ahí es donde está realmente el negocio del iBuyer. Si de verdad industrializas y consigues esas economías de escala y consigues de alguna forma dentro del modelo IKEA, ¿no? Pues esa es la parte del iBuyer. Hay un ahorro también del impuesto que como empresa también nos lo ahorráis. Y que si fuera un particular tampoco. Sí. Eso también está. Bueno, exacto. También, bueno, está el ITP, ¿no? Que nosotros, como tenemos que comprarlo y después venderlo, mucha de la gente que se dedica a hacer esto, al final, todo lo que gana acaba pagándolo en impuestos. Entonces, cuando eres una empresa profesional que al final lo que haces es tener la propiedad menos de 3 años, en nuestro caso tenemos las propiedades de media menos de 6 meses. Es decir, la compramos, la reformamos y la vendemos en un periodo muy corto. Entonces, si tenemos un ahorro o una reducción del ITP, ¿vale? Eso es un punto más puntual, más detallado, entrando mucho en detalle. Pero yo creo que lo más importante es que hay una necesidad del vendedor muy clara, que es, yo tengo que vender mi propiedad y no puedo esperarme 6 meses, que es la media en las principales ciudades en España. Entonces hay que cumplir, hay que digamos, cubrir esa necesidad y permitir que la gente pueda vender idealmente en el futuro con un clic. Igual que venden acciones de Telefónica, pues venden activos inmobiliarios. Sigue siendo una inversión financiera, ¿no? Con un clic yo voy viendo el precio de mi vivienda y en el momento en el que quiera, clic, vivienda vendida. Entonces ese sería el futuro a largo plazo y eso que queremos agilizar muchísimo ese proceso, esa experiencia de venta de la vivienda. Y después, por otro lado, está la compra de vivienda. ¿Qué pasa ahora mismo? Que mucha gente que quiere vivir en el barrio donde ha vivido toda su vida, donde viven sus padres y demás, pues primero no se puede permitir vivienda nueva porque está carísima y segundo, todo lo que hay es de segunda mano y entonces eso supone un riesgo porque compras, pero bueno, igual la hipoteca te cubre parte de la reforma pero no toda, no sabes cuál va a ser el sobrecoste ni el exceso de tiempo y durante ese tiempo tienes que alquilar y pagar hipoteca a la vez, con lo cual realmente la compra de vivienda ahora mismo es un desastre, es muy complicado y sobre todo si es en el centro de ciudad. ¿Y qué hemos descubierto? Que el 95% de los clientes que vienen a Casabo son gente entre 30 y 40 años que lo que tienen son ahorros muy puntuales por lo que han ahorrado o por lo que les hayan dado sus padres, ya sea 100.000 o 200.000, pero cuando van con eso, después ponen todo el resto lo pone el banco. Entonces, oye, si tengo 100.000 euros ahorrados, me meto una viñeta de 500.000. Si tengo 200.000, hay gente que va al millón. Es decir, nadie dice, bueno, voy a comprarme una vivienda de 250 porque quiero dejarme un colchón. Es decir, lo que hemos visto es un montón de gente que dices, mi futuro y mi ahorro está en mi vivienda, con lo cual voy a intentar, sobre todo se veía mucho hasta hace 6 meses, ¿no? Hipotecarme al máximo, porque el dinero casi es regalado. Entonces, se ha visto muchísimo de eso, y la gente se mete en una vivienda y muchos clientes nos decían, el día 1 de mes, tiene que ser el día 1 cuando me den las llaves, no puede ser el día 2, porque yo dejo de pagar el alquiler para empezar a pagar la hipoteca, no puedo solapar ni un mes. Con lo cual así vivimos en España y así funciona este negocio y así realmente Casabo da un producto en el mercado que no existe y cumple una necesidad.
No, y luego también el rollo de meterte en una vivienda para reformarla, esperarte otro en drama, casa de tus padres o donde sea viviendo hasta que se acabe la reforma, retrasos, discutirte con el reformista, eso también no es un valor. Total. La siguiente pregunta que os haría sería, a nivel de, hemos hablado de internacionalizarnos, internacionalizarse es muy complicado. O sea, cada mercado es distinto, cultura distinta, formas de trabajar distintas, mercados distintos, legalidad. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Por qué es tan difícil internacionalizarse? Hablábamos de Masteos, ¿no?, que había venido de Francia y ya está cerrando operaciones en España. ¿Cuál creéis que son las razones principales y cuál ha sido vuestra experiencia? Depende del modelo. O sea, en Airbnb internacionalizar era el core business, ¿no? Y era una de las ventajas, o sea, pero era natural. Antes de crear la empresa en España ya teníamos 15.000 viviendas en España. O sea que ¿En Zazume cómo lo vivís? En Zazume Porque lo que estamos también es muy distinto, ¿no?, en cada país. Exacto, pero yo creo que esto en el sector real estate son ecosistemas muy nacionales, ¿no? Por lo cual hay poco beneficio que traspasan las fronteras. Puedes tener algo de beneficios de escala de tu estructura, de tus costes fijos, etcétera, pero tus clientes muchas veces, los que están en España, a nivel de propietarios o inquilinos, están aquí. No están ni en Alemania ni en Italia, etcétera. Salvo algunos grandes fondos, pero incluso ahí empiezan a diversificar un poquito entre países, ¿no? Ahora mismo, pero hay muy poco beneficio de estar en diferentes países. Eso por un lado. Y nosotros no tenemos el tamaño. O sea, es tan fácil de poder desenfocarte en lo que estás haciendo y es un gran riesgo. O sea, estamos ahí balanceando tenemos muchas ganas, nuestros inversores son internacionales, yo tengo un perfil bastante internacional, bueno, soy de Bélgica, y tenemos ganas de hacerlo, pero a la vez queremos primero hacer una cosa bien y coger escala y asegurar que tenemos la máquina rodada antes de hacer el salto, porque si no nos vamos a morir en el intento. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, nosotros, por ejemplo, internacionalizamos, fuimos a Italia y es verdad que, ostras, pues vimos que que no era lo mismo que vender en España, que hay que seguir una regulación diferente, hay unas dinámicas diferentes y además nos pilló el COVID, con lo cual vimos que, ostras, que era muy complicado y además requería una inversión muy grande y dijimos, ostras, vamos a primero diversificar en España y cuando lo tengamos más claro y vemos que puedes aprovechar realmente, porque es lo que decía él, que hay modelos de negocio como Marketplace, pues que es más fácil internacionalizar y hay modelos que van más a la transacción que son muy diferentes de un mercado a otro. Y bueno, esa es una de las dificultades. Otra dificultad que yo creo es que nosotros no tuvimos un equipo en Italia fuerte. ¿Vale? Es otra, cuando tienes que internacionalizar has de buscar pues casi un co-founder más, ¿no? Que es un poco lo que tire del carro. Es el ejercicio un poco que hizo Casabo con Paco. Con el fichaje de Paco, ¿verdad? Sí, bueno. Yo quiero dejar muy claro que PropTech quizás es de lo más complicado cuando hablamos de internacionalización, ¿no? Yo antes de esto estaba en N26, que era un banco digital, y siempre hablábamos de lo complicado que era en un sector regulado, como es el sector financiero, la internacionalización. Comparado con lo que vemos en PropTech es facilísimo. Es decir, realmente el mercado inmobiliario es hiperlocal, importa hasta la calle. Esta calle y la de al lado son distintas, ¿no? Entonces hay que conocer muy bien dónde operas y quién es tu cliente. Y por mucho que digamos comprar y vender pisos es igual en todos lados, no tiene nada que ver. Y incluso el producto es difícilmente utilizable. Las herramientas que hemos construido para comprar y vender, para hacer la transacción en Italia, lo hemos tenido que adaptar mucho al mercado español y también estamos en el proceso de adaptarlo al mercado francés, ¿no? Con lo cual no es de aquí a muchos países, sino es uno a uno. Las costumbres son distintas. En Reino Unido tú puedes pagar para que un agente inmobiliario te encuentre un piso. Aquí pagar para que te encuentre un piso un personal shopper es hiper complicado, ¿no? Son costumbres muy distintas. Totalmente. Antes hemos hablado de la crisis que supuso la COVID-19. Ahora
viene una crisis que se hiperanunciada, ¿no? Parece que nos vamos todos a ir al garete. ¿Qué oportunidades veis o qué riesgos veis en esta nueva crisis hiperanunciada y qué oportunidades veis a la vez? Ninguna. A ver, son crisis muy diferentes. Una fue una crisis que fue un bajón a cero, ¿no? Y en 4 meses volvimos a recuperar y luego se ha visto, ¿no? Que en 2022 pues ha sido un año brutal, ¿no? A nivel de transacciones me parece que se han hecho 650.000, si no me equivoco, en España, que es récord desde 2008. ¿Y qué pasará en 2023? Pues creemos que será un año malo, pero no será un año malísimo, o sea, ni mucho menos. O sea, creemos que volveremos a niveles de 2021, que, bueno, he dicho malo, pero no será malo, será bueno. Hombre, con las expectativas que hemos mostrado en el vídeo... No, pero sí que es verdad que creemos que esta crisis se alargará en el tiempo. Se alargará en el tiempo y habrá una crisis pues para levantar capital, exacto. Será diferente. A ver, yo creo que a nivel de transacciones de compra-venta será complicada, pero para tu otro negocio, que es nuestro core, que el alquiler, la subida de tipos de interés nos ayuda. Nos ayuda por lo que antes hablábamos, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, tenemos por un lado el tema de liquidez que cuesta más y tienes que justificar más las valoraciones, etcétera. Pero no tenemos el working capital que necesitan estas señores o estos señores para poder financiar una compra durante X meses, etcétera. O sea, no tenemos esta parte de deuda y eso hace que mi activo, mi balance es un poquito más ligero, ¿no? Y creo que ahí es una oportunidad. Yo lo veo ahora como una oportunidad y veo que hay mucho interés de gente que siempre ha mirado compra-venta, de ahora que quiere entender cómo funciona el mercado del alquiler y cómo se hace y qué tipo de perfiles, y son pagos recurrentes, pero cómo se hace a través de domiciliación. No, mucho seguro hacerlo con una transferencia pero tengo que reconciliar los pagos, etc. Y ahí hay oportunidades, hay muchas oportunidades que hay que estar ahí, hay que buscar la vía. Parece como que en la compraventa podría haber una tensión a la baja en cuanto a precios, pero las operaciones naturalmente tienen que seguir. En cuanto a los alquileres, parece como que también va a haber una tensión a la alza, ¿no? Es decir, los alquileres subirán y habrá gente que también lo valorará como una oportunidad, ¿no? Sí, ahora el problema que hay en el alquiler es que hay una discrepancia tremenda entre la oferta y la demanda. Claro. Es un mercado completamente dirigida por la oferta. Si preguntas a cualquier API quién es tu cliente, aunque tienen dos, sí. No hay dos. Hay uno que es un commodity total. Y los propietarios hay que mimarles, y los family office pues muchísimo más, ¿no? Y es un mercado que ahora mismo no lo estamos gestionando bien internamente. O sea que puedes regular precios y todo esto, pero realmente lo que tienes que crear es el entorno donde generas más oferta. Y esta parte no lo estamos haciendo bien. Muy bien. Y ahora los alquileres, ¿no? En 15 días lo tienes alquilado 100%. O sea, es una brutalidad. Total. Y hay que crear estímulos, ¿no?, para la oferta. Sí, total. Sí, o sea, para daros un ejemplo, ¿no? O sea, publicas cualquier anuncio en Barcelona o en Madrid. Madrid es el mercado que mejor nos está funcionando, es súper dinámico. O sea, parece que la gente que vive en Barcelona hay tanta escasez que no se quiere salir de su piso porque es como un tesoro. Pero pones un anuncio que está bien de precio en Madrid o en Barcelona, da igual, y en 24 horas recibes 300 solicitudes. O sea que el mayor valor que nosotros podemos dar a nuestro equipo mismo o a los agentes con quien trabajamos es un prefiltro, una precualificación de cómo reduzco esto 200 o 250, cómo reduzco a 10 perfiles precualificados que ya casi son seguramente solventes, ¿no? Y eso es el mayor valor que puedes ofrecer. Muy bien. Si quieres... Yo creo que mucha gente preveía un batacazo a principios de este año. Sí. Y no ha pasado. La verdad es que no ha pasado. Vale que no estamos haciendo más de 700.000 transacciones al año en inmobiliario, perdón, en residencial, pero sí estamos por encima de la media de los últimos 10 años, con lo cual el batacazo no ha llegado. Y yo creo que va a ser más bien un soft landing
y ir poco a poco, y los precios no van a caer de forma radical. Lo que no va a seguir es desde el punto de vista de compraventa de viviendas. Dicho eso, para el sector PropTech y para cualquier iniciativa que vaya a surgir aquí durante estos meses, creo que es una oportunidad magnífica, porque en el sector inmobiliario los inversores inmobiliarios también siguen ese ciclo y tienen momentos en los que pierden dinero, y seguramente en los próximos 2 años haya muchos que pierdan dinero por su coste de financiación, por lo que sea. Entonces, si tú puedes demostrar que haces dinero mientras otros están perdiendo dinero, eres el ganador, ¿no? Entonces, dicho eso, vienen momentos difíciles, pero la oportunidad es hacerlo mejor que otros. Ahí es donde está la oportunidad, no en ser el mejor, sino en de verdad demostrar que puedes montar un negocio rentable incluso cuando vienen mal dadas. Muy buena. La última pregunta, que me van a matar si no, pero esa para mí es principal. Habéis dicho que la industria se puede mejorar, es un sector que aún sigue siendo tradicional, entonces hay muchas verticales, muchas propuestas a nivel de startup que se pueden iniciar, ¿no? Yo ahora os hago una pregunta. Si yo quisiera montar una startup tecnológica en la PropTech, ¿cuál sería la vertical que vosotros me recomendaríais que aún está pendiente de explotar y que sería vuestra siguiente apuesta para el futuro? Picada, que me van a matar. ¿Corto plazo o largo plazo? Porque aquí, a ver, yo creo que la forma en la que vivimos va a cambiar, y lo que ahora se conoce como co-living también tiene que evolucionar, ¿no? Entonces creo que el poder dar entrada y salida y flexibilidad a esa inversión que realizamos en el inmueble, pero también los espacios que habitamos, pues oye, hay mucho por hacer, ¿no? Y creo que en Estados Unidos se están viendo muchos proyectos en esa dirección, en cómo conseguir que la gente tenga esa flexibilidad a la hora de moverse y mantener una inversión financiera. Entonces, creo que en esa dirección el co-living o la versión a futuro de co-living promete. Por ejemplo, en medio ambiente, yo creo que ahora va a ser uno de los grandes tendencias. O sea, los grandes fondos de PropTech ya están anunciando que el sub vertical de Climate Tech va a ir al alza. La forma de construir de una forma más sostenible, etc. Yo creo mucho en no el mejor PropTech, pero modelos mixtos donde tocan entre PropTech o HealthTech, y nosotros ahí estamos apostando, le estaba comentando antes a Jordi, por los temas financieros, ¿no? Y todos los pagos recurrentes, las financiaciones, seguros, adelantar dineros, etcétera. Sí, un seguro que es al final, o sea, hay un riesgo ahí, el que elimina el riesgo de la transacción, pero generas muchos cash flows, y estos futuros cash flows nadie lo está monetizando. O sea, que si puedes utilizar esto para o generar liquidez para pagar las arras, o generar liquidez para financiar una reforma dentro de tu casa, eso es algo que nosotros estamos trabajando e intentar digitalizarlo. O sea, creo en esta parte. Wow, fantástico. Pues chicos, muchísimas gracias por la charla de hoy, ha sido súper interesante. Me quedo con las últimas recomendaciones. Co-living, medio ambiente y finanzas, pagos, cobros, etc., ¿no? Pues muchísimas gracias.